En este video vamos a ver el procedimiento para realizar el experimento virtual 2 de la semana 5 del curso de física. Estamos en la plataforma y lo primero que hacemos es seleccionamos la actividad 5.8 experimento virtual 2. El experimento virtual 2 habla de la conservación del momento angular. Como todos los demás experimentos, cuenta con un objetivo, una descripción y una serie de instrucciones o de pasos que tenemos que seguir para llevar a cabo el experimento. Lo primero que vamos a hacer es copiar todo y guardarlo en un documento de Word, e incluso el objetivo y la descripción del experimento. Y ya que lo tengamos acá en un documento de Word, entonces aquí vamos a empezar a contestar, ¿ok? Vamos a empezar por aquí. Experimento 2, conservación del momento angular. Bueno, aquí está el objetivo y la descripción del experimento, ¿no? El primer paso dice, accede a esta liga que está aquí. Vamos a ir a la plataforma. Es el primer paso. Podemos entrar a ella. Aquí, clic derecho en una pestaña nueva. Nada más que aquí se encuentra hasta abajo. Aquí hay algunas ecuaciones que nos podrían servir. Y vamos a ir para acá para abajo. Y acá al fondo se encuentra el simulador. Entonces yo creo que es más fácil trabajar con él aquí en la plataforma. Es más cómodo. Entonces vamos a dar cuenta que ya está aquí. Vamos a seguir las instrucciones que nos dicen. Dice, en la parte inferior de la ventana de la animación se muestra un pequeño esquema simplificado del dispositivo simulado. Este consta de dos discos, uno de color azul y arriba de este otro de color rojo de menor radio. El de color rojo se dejará caer encima del otro. La ventana de la animación también muestra el disco de mayor radio, el azul, por su parte plana. Los radios de los discos son fijos. El de arriba, RA, es de 0.5 metros y el que está abajo, RD, es de 1 metro. Sus masas, MA y MD, y sus velocidades angulares, omega A y omega D, pueden ser modificadas. Al hacer clic en el clásico botón de marcha, comienza la rotación de ambos discos, aunque solo se aprecia la del disco mayor. Cuando se hace clic en el botón acopla, el disco de menor cae sobre el otro y se inicia la interacción entre ambos. Si se hace clic en el botón nuevo, el simulador se prepara para una nueva experiencia. Ok, el de aquí se refiere al disco de menor radio. Entonces vamos a ver en el simulador. Aquí está, ¿no? Este es el esquema que nos dicen. Este es el disco más grande. Damos clic en nuevo primero. Cuando le damos clic en marcha, vemos que se empieza a mover el disco azul, ¿no? Que es el disco de mayor radio. Cuando le damos clic en acoplo, vamos a ver cómo el disco rojo cae. Ok, y ya después empiezan a mover los dos. Dice, no, entonces así es como vamos a utilizar el simulador, ok. Nuevo, podemos modificar aquí las masas, las velocidades angulares. Damos clic en el play, podemos pausar, acoplamos, podemos pausar también, ok. Vamos a dejarlo ahí en nuevo. Dice, la parte 2, utilización de la conservación del momento, de la ecuación de conservación del momento angular. Utiliza la ley de conservación de la cantidad de movimiento angular para obtener la fórmula general que permite predecir la velocidad angular como omega de ambos discos después del choque en función de sus momentos de inercia, A y D, y sus velocidades angulares omega A y omega D antes del choque. Adapta la fórmula encontrada
al caso particular en que el disco de arriba no está rotando y los momentos de inercia de ambos discos son iguales. ¿Cuál será en ese caso la velocidad angular común de los discos después del choque? Bueno, entonces es esta ecuación que está aquí. La velocidad angular al final va a ser igual al momento de inercia inicial menos el momento de inercia final por la velocidad angular inicial. Como solamente un disco tiene velocidad angular, entonces va a ser la velocidad angular del disco de abajo. ¿Ok? Entonces sustituimos estos valores. El momento de inercia al principio solamente se considera el del disco de abajo, y el momento de inercia final es la suma de los dos discos juntos porque ya están como un solo cuerpo. Entonces sustituimos los valores de los radios. Aquí está, sustituimos los valores de los radios que no se pueden modificar, y la velocidad angular al final va a ser esta ecuación que está aquí, que ya está en función de las masas y de la velocidad angular del disco de abajo, que es la que podemos modificar. Dice 3. A fin de contrastar tu resultado anterior con los del simulador, introduce en él cierto valor de masa MA del disco de arriba, por ejemplo 1 kilogramo o 2 kilogramos. Y teniendo en cuenta que el momento de inercia de un disco homogéneo es 1/2 de su masa por el radio al cuadrado, calcula cuál debe ser la masa MD del disco que está debajo para que los momentos de inercia de ambos IA e ID sean iguales. Introduce en el simulador el valor de la masa hallado. Velocidad angular 0 para el disco de arriba y una velocidad angular cualquiera, por ejemplo 2 radianes por segundo para el disco de abajo. Pon en marcha el simulador y haz clic en acopla para dejar caer el disco de arriba. Repite la experiencia para familiarizarte con ella. En los resultados numéricos que se muestran en la parte superior de la ventana aparecen los valores de la velocidad angular de ambos discos. ¿Corresponden estos resultados con tus cálculos? Bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a tomar una masa de 2 kilogramos y vamos a calcular el momento de inercia del disco de arriba, ¿no? Sabemos que su radio es de 0.5 metros, que ese no se mueve, entonces esta es la fórmula. 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, aquí puse 0.5, entonces 0.5 por su masa de 2 kilogramos por su radio de 0.5 metros, esto es igual a 0.25 kilogramos por metro cuadrado. Entonces para ID igual a 0.25 kilogramos por metro cuadrado, que es el momento de inercia del disco de abajo, tenemos que ID va a ser igual a 0.5 igual 1/2 de su masa por el radio al cuadrado, pero este tiene un radio diferente que el de arriba, ¿no? Entonces 0.25 va a ser igual a 0.5 por MD por 1 al cuadrado, despejamos MD de aquí y la masa del disco de abajo es de 0.5 kilogramos. ¿Ok? Entonces para el experimento vamos a calcular su velocidad angular final. Ya tenemos los valores de las masas y la velocidad angular inicial del disco de abajo, y el de arriba pues es 0, ¿no? Entonces solamente sustituimos los valores de las masas y de la velocidad angular y nos dice que la velocidad, o nos resulta que la velocidad final angular de los discos va a ser de 1 radián sobre segundo. En las siguientes imágenes se demuestra que el resultado de los cálculos es correcto. La velocidad angular de los discos es igual a 1 radián por segundo. Bien, aquí agregué capturas de pantalla del simulador. Aquí se ve la masa de arriba 2 kilogramos, la masa de abajo 0.5 kilogramos, que fue lo que nos resultó ahí arriba. La velocidad angular del de abajo 2, la velocidad angular del de arriba 0, ¿no? Aquí está antes de iniciar o cuando está girando solo. Aquí cuando ya se deja caer y se empieza a igualar las velocidades angulares, ¿no? La velocidad angular del de arriba empieza a subir de 0 y
la de abajo empieza a bajar de 2, hasta que llega un momento en que se igualan y ya las dos se mantienen en un radian sobre segundo. Vamos a hacer el experimento. La masa del de arriba eran 2 kilogramos, no, era 0.5 kilogramos. Vamos a ver. La masa del de arriba 2. La masa del de arriba son 2 kilogramos, del de abajo son 0.5 kilogramos, la velocidad angular del de abajo 2, el de arriba 0. Iniciamos. Ahí está girando el disco, lo acoplamos y ahí está. Las velocidades angulares se igualaron en un radian sobre segundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Capturar las pantallas de las partes del experimento y agregarlos al informe y poner una breve descripción de lo que está pasando. Dice, describe lo que sucede con la velocidad angular de cada disco durante el choque y contrasta tu descripción con la gráfica de omega de t del simulador. El momento de qué fuerzas es responsable de que la velocidad angular de los discos varíe durante el choque. ¿Qué puede decirse acerca de los momentos de fuerza ejercidos sobre cada disco? De la fuerza de rozamiento. El disco de abajo jala al de arriba hasta que sus velocidades se igualan, es decir, hasta que llegan a un equilibrio mecánico. ¿Ok? La siguiente pregunta dice, ¿dependerá la velocidad común de ambos discos del valor de esos momentos de fuerza? Explica. Contrasta tu respuesta a esta pregunta mediante el simulador. Para ello observa que en la parte inferior izquierda de la ventana aparece el valor del momento de la fuerza de rozamiento. El valor implícito en el programa es de 0.05 Nm, pero puedes modificarlo y repetir la experiencia para ver qué ocurre. Bueno, entonces vamos a contestar primero. Dice, ambos discos forman un sistema de dos cuerpos, de tal forma que la cantidad de movimiento angular del sistema se conserva si la suma de los momentos de las fuerzas externas al sistema es nula. La fricción entre los discos produce un momento de fuerza, pero se trata de momento de fuerzas internas del sistema. La ecuación de conservación del momento angular del sistema, que dice que el momento de inercia inicial por la velocidad angular inicial va a ser igual al momento de inercia final por la velocidad angular final. Es la misma independientemente del valor del momento de la fuerza de rozamiento entre los discos. Por consiguiente, la velocidad angular común de los discos también es independiente del momento de la fuerza de rozamiento. En las siguientes imágenes se muestran experimentos con diferentes valores del momento de la fuerza de rozamiento, ¿no? Aquí tenemos que es el que hicimos ahorita con 0.05. Aquí está este con 0.5. Si se dan cuenta, la velocidad final es la misma. Y aquí de 2 y la velocidad angular final es la misma. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a cambiar 0.05 por 0.5. Nuevo. Iniciamos. Acoplamos. Y la velocidad final es la misma, ¿no? Nuevo. Vamos a darle un valor de 1. Iniciamos, acoplamos, es la misma, ¿verdad? Y por último vamos a agregarle el de 2 Nm, acoplamos y la velocidad angular al final es la misma, entonces no interfiere o no depende, ¿no? Dice, ¿sobre qué aspecto del choque analizado influye el valor del momento de la fuerza de rozamiento? En el tiempo que tardan en igualarse las velocidades angulares. Esto se puede apreciar con las siguientes ecuaciones. Debido a que se ejerce un momento de la fuerza de rozamiento, se genera una aceleración. Entonces, la sumatoria de los momentos de las fuerzas es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, la aceleración angular va a ser igual a ese momento de la fuerza entre su momento de inercia. ¿Okay? Entonces,
Si se tiene una aceleración constante, la velocidad angular al final va a ser igual a la velocidad angular al inicio más esa aceleración angular por el tiempo. Entonces el tiempo queda en función de la aceleración angular. Pero sustituimos la aceleración angular y va a quedar el tiempo en función del momento de esa fuerza. Entonces en esta parte es en lo que influye el momento de la fuerza de rozamiento, en el tiempo en que va a tardar, en que van a tardar los discos en llegar a ese equilibrio de sus velocidades. Si se conserva la energía mecánica en este choque, explica, no se conserva porque parte de la energía cinética con la que cuentan los discos se transforma en otras formas de energía, en especial energía térmica, debido a la fricción. Ahora vamos a la otra parte que dice empleo de la ecuación fundamental de la dinámica de la rotación alrededor de un eje fijo. 4. Ahora calcularás la duración del choque entre los discos. Considera el movimiento de uno, cualquiera de los discos, y utiliza la ecuación fundamental de la dinámica de la rotación con los valores del momento de la fuerza de rozamiento y de su momento de inercia para calcular la aceleración angular del disco. Bueno, vamos a utilizar la ecuación que describimos ahorita arriba, utilizando los datos del disco de abajo, MD 0.5 kilogramos y RD de 1 metro. Aquí tenemos la aceleración angular, la despejamos de esta ecuación, sustituimos los valores, este valor de la fuerza, del momento de la fuerza es tomado del simulador, ¿no? Estamos considerando que es el que viene por default de 0.05 y el momento de inercia lo sustituimos por un medio de la masa por el radio al cuadrado, sustituimos esos valores y nos dice que su aceleración va a ser de 0.25 radianes sobre segundo al cuadrado. Con el resultado anterior y la ecuación de omega t para el movimiento de rotación con aceleración constante, calcula la duración del choque. Ok, entonces esta es la ecuación que teníamos arriba también. De aquí despejamos t. Nos dice que tiempo va a ser igual a la velocidad angular al final menos la angular inicial entre su aceleración angular. Como sabemos que iniciaba en 2 y terminaba en 1, entonces es 2, 1 y sustituimos el valor de la aceleración obtenido acá arriba y nos dice que es un resultado de 5 segundos. En ese es el tiempo que tarda para llegar al equilibrio, o para llegar a que se igualen las velocidades. Contrasta tu resultado con el del simulador. El tiempo transcurrido desde el inicio del choque se muestra en los datos que aparecen en la parte superior de la ventana del simulador. No obstante, para poder leer el tiempo que demoró el choque, se requiere detener la simulación en el instante que las velocidades angulares de los discos se hacen iguales. Como ayuda puede servir la gráfica de omega de t que muestra el simulador. Repitiendo varias veces la animación puede lograr detenerla aproximadamente en el instante deseado y leer el tiempo transcurrido. Bueno, aquí se muestra una imagen del experimento con los datos analizados arriba. Entonces, el tiempo que tarda, aquí se agregó una línea para más o menos leerlo y sí, está en 5 segundos, ¿no? Vamos a realizar el experimento nuevo 2.5.05. Iniciamos, acoplamos y vamos a tratar de detenerlo en cuanto se igualen. Lo estamos viendo acá arriba. En cuanto llegue a 1, ok. Si alcanzamos a ver aquí, pues parece que se pasó poquito, ¿no? Entonces el tiempo que obtuvimos fue de 5.11 segundos al detenerlo aquí. Y si lo observamos acá más detenidamente, nos vamos a acercar más a los 5 segundos. Entonces nuestro cálculo es correcto, ¿no? El instante en el que se igualan las velocidades angulares de los discos es de 5 segundos en la gráfica. Por lo tanto, el resultado de la ecuación anterior sí corresponde con el del experimento.
Punto 6. Confecciona un informe del trabajo realizado con las respuestas a las preguntas formuladas, las ecuaciones utilizadas, los resultados numéricos obtenidos y unas conclusiones. El informe, pues es todo lo que tenemos para acá para arriba, ¿no? Y las conclusiones, la cantidad de movimiento angular de un sistema se conserva si la suma de los momentos de fuerzas externas al sistema es nula. Si se generan momentos de fuerzas por choques, esos son internos al sistema y por lo tanto el movimiento angular se debe conservar. Si se aumenta el momento de inercia, la velocidad angular debe disminuir y viceversa, de acuerdo a la ley de la conservación del momento angular. Y esto sería lo que corresponde al experimento 2 de la semana 5 del curso de física.